¿Qué tendría que ocurrir para que un partido político entero fuera perseguido hasta casi desaparecer? Parece una pregunta imposible, pero ocurrió en Colombia y durante años frente a los ojos de todo un país. Colombia llevaba décadas atrapada entre la guerra, la violencia política y la confrontación armada. Pero a comienzos de los años 80 apareció una posibilidad diferente. El gobierno de Belisario Betancur decidió intentar algo que parecía casi imposible: hablar con las guerrillas. En 1984, los acuerdos de la Uribe abrieron un proceso de diálogo entre el gobierno y las FARC, buscando convertir la confrontación armada en una posibilidad de participación política. Y de ese proceso, en 1985, nació la UP, la Unión Patriótica. Una nueva fuerza política que buscaba abrir espacios para sectores históricamente marginados y ofrecer una alternativa democrática en medio del conflicto. Campesinos, sindicalistas, estudiantes, líderes sociales, militantes de izquierda, personas que creían que quizá las ideas podían empezar a defenderse con votos en lugar de armas. Y durante un tiempo pareció funcionar. La UP consiguió alcaldías, concejales, diputados, congresistas y comenzó a convertirse en una fuerza política real. Una tercera opción en un país acostumbrado durante décadas a la disputa entre liberales y conservadores. Pero entonces comenzó la tragedia. Primero llegaron las amenazas, después los atentados, los asesinatos, las desapariciones, el desplazamiento, la persecución y el exilio. Cada vez eran más los militantes de la UP que tenían que preguntarse algo que ningún ciudadano debería preguntarse jamás. ¿Seguir haciendo política podía costarles la vida? Entre las víctimas estuvieron sus candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y posteriormente Bernardo Jaramillo Ossa. Pero la historia no terminó con ellos. Miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas, amenazadas o expulsadas de sus territorios. La JEP señala actualmente que los crímenes contra la Unión Patriótica dejaron al menos 8.929 víctimas entre 1984 y 2016, incluyendo 5.729 víctimas de homicidio o desaparición forzada. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2022 la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones cometidas contra más de 6.000 integrantes y militantes de la UP. Y aquí aparece una palabra especialmente dolorosa: genocidio. Durante mucho tiempo, hablar de genocidio político en Colombia generó enormes debates jurídicos e históricos, pero la JEP ha calificado los crímenes cometidos contra la UP en todo el país como un hecho total de genocidio, además de identificar crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y esto no es un dato del pasado. Apenas en diciembre de 2025, solo hace unos meses, la JEP fue un paso más allá. Calificó formalmente estos hechos como genocidio bajo el artículo 101 del Código Penal colombiano e imputó responsabilidad penal a 5 altos mandos retirados del ejército. Aunque en 1987 la Unión Patriótica rompió finalmente cualquier vínculo con las FARC, distintos sectores del Estado y grupos armados siguieron señalándola como si fuera lo mismo. Y usaron esa idea para justificar la persecución. Y la violencia no tuvo un único responsable. Las investigaciones han documentado la participación de agentes estatales, grupos paramilitares y civiles, además de diferentes niveles de responsabilidad y complicidad. Por eso esta historia no puede reducirse a una sola explicación, ni a una sola organización, ni a una sola ideología, porque detrás de las cifras había personas, familias, comunidades, historias que quedaron incompletas, y quizá lo más terrible es que la violencia consiguió algo más que matar personas. Consiguió destruir una posibilidad política. Cuando una persona deja de participar porque tiene miedo,
cuando un candidato no puede hacer campaña porque sabe que pueden asesinarlo, cuando una comunidad deja de votar por una determinada opción porque hacerlo puede convertirla en objetivo, la democracia empieza a perder antes de que se cuente un solo voto. Y esa es quizá la parte más importante de esta historia. La Unión Patriótica no fue solamente una tragedia de la izquierda colombiana, fue una tragedia de la democracia colombiana. Porque una democracia no consiste únicamente en permitir que existan diferentes ideas. También consiste en garantizar que quienes sostienen esas ideas puedan vivir para defenderlas. La historia de la UP sigue siendo relevante y precisamente por eso necesitamos recordarla. Porque un país que olvida lo que ocurrió cuando la violencia sustituyó el debate político corre el riesgo de volver a cometer el mismo error. Es decir, que la pregunta que deberíamos hacernos no sea únicamente quiénes fueron las víctimas, sino algo mucho más profundo. ¿Qué clase de democracia queremos construir cuando alguien puede ser perseguido simplemente por pensar diferente? Porque la democracia no se demuestra solamente cuando gana un candidato. Se demuestra cuando somos capaces de proteger el derecho del otro a existir, participar y disentir. Y quizá esa sea una de las lecciones más dolorosas, pero también más importantes que nos ha dejado la historia de Colombia.